Bueno, es una gran satisfacción recibir presencialmente en la sede de RPP al gobernador regional de Arequipa, el doctor Roel Sánchez, que ha sido elegido por sus colegas gobernadores como presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales del Perú. Habíamos conversado con él en varias oportunidades como rector de la Universidad San Agustín, en la que se ilustró como un hombre gestionario y como una persona que sabe bien qué objetivos debe tener una universidad y qué objetivos no debe tener, como hemos visto en la noticia anterior en relación a las peruanas. Naturalmente queremos conversar con usted respecto de Arequipa, que todos amamos en el Perú, como usted lo sabe bien, pero nos gana la curiosidad de saber sobre el contenido de la reunión que ha mantenido usted ayer con el primer ministro, el señor Alberto Otárola. Díganos, por favor, los términos sobre los que hablaron y si alguna conclusión importante para el conjunto de los gobiernos regionales de nuestro país pudo salir de esa reunión. Muy buenos días, Fernando, Mávila. Muy buenos días. Muy grato de estar en RPP. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión en la PCM con el señor Premier, conjuntamente con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para impulsar lo que anteriormente se denominaba el GORE Ejecutivo. Ayer desarrollamos la reunión y acordamos que cambiar el nombre, y particularmente nosotros le dijimos que el nombre no es relevante, a nosotros nos interesaba sacar adelante a la reunión, y bueno, se convenió en que este encuentro que vamos a tener el 4-5 de mayo se va a llamar Consejo de Estado Regional, enfocado a lo que significa pues el trabajo articulado que hay que tener con los 3 niveles de gobierno. Poder, primer nivel, el gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales. En esa perspectiva, definitivamente se ha abordado algunos temas que la próxima semana se deben pulir, que deben desarrollarse tanto de parte de los gobernadores como del Ejecutivo y con los técnicos que asistiremos a este encuentro y podamos entonces abordar la problemática relacionada, por ejemplo, qué vamos a hacer entre los 3 niveles de gobierno en relación a la prevención de los desastres naturales. Exacto, justamente quería abordar ese tema porque el día de ayer escuchaba al contralor Nelson Chac y él decía que era muy importante el acompañamiento técnico. Hay otros especialistas que se pronuncian en ese mismo sentido, debido precisamente a que en este momento tenemos autoridades locales y regionales que se están prácticamente estrenando en el cargo y que de pronto se han encontrado con esta situación difícil de manejar ya por su propia naturaleza. ¿Cómo han enfocado junto al premier Otárola la atención, especialmente en las zonas que han sido más afectadas? A ver, aquí hay 2 aspectos a considerar. Uno, el tema del marco legal. Por una sencilla razón, la emergencia se da, nosotros lo vivimos en enero, y hemos tenido muchas afectaciones, claro, se declararon emergencia, pero ahora lo estamos viendo en el norte y esto se viene con mayor fuerza, el fenómeno del niño costero, el fenómeno del niño global, y de hecho que ahí, por ejemplo, el primer trabajo que tenemos que hacer entre el Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales es la prevención en la descolmatación de las torrenteras, de los ríos, de aquellos afluentes que por muchos años probablemente no ha corrido agua, pero ahora sí va a haber. Y eso significa inversión. Y entonces el problema que encontramos, si bien es cierto, en el marco del presupuesto hay una partida, un programa 068, pero eso no basta para poder atender. Y ahí viene entonces la solicitud tanto al Ejecutivo como al Legislativo para poder dar el marco legal correspondiente y obvio en esta perspectiva es muy importante el acompañamiento también de la Contraloría para poder transparentar el uso de los recursos y sobre todo garantizar que esta intervención tenga los impactos, porque ¿qué va a suceder en enero, febrero del próximo año? No solo es el efecto de las lluvias que se va a dar, sino el friaje por la selva, las heladas y la sequía, muy probablemente también en la Sierra Sur, y todo esto relacionado a los efectos. Al margen de la participación de la Contraloría, que es importante para ver el adecuado uso de los recursos y evitar que se cometa cualquier tipo de acto de corrupción, se referían sobre todo al acompañamiento técnico, es decir, mejores gerentes. Si no hay gerentes en las regiones, ¿usted apoyaría la iniciativa, por ejemplo, que desde el Ministerio de Economía o desde otro ministerio se promueva? ¿O cómo solucionar ese problema de falta de gestores? Bueno, nosotros lo hemos planteado desde un inicio. El 10
enero de este año ¿Cuál es la propuesta concreta? se eligió al Consejo Directivo y lo primero que le hemos dicho al Ejecutivo y al Legislativo también, en la persona de su presidente, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han resuelto el problema de sus cuadros técnicos. Por una sencilla razón, se han dado un marco normativo que la remuneración o el honorario de sus técnicos está entre 12.000 y 25.000 soles. Mientras tanto, que dejaron en el abandono a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, donde encontramos ahí pues remuneración de un gerente, de un director de un área específica que oscila entre 2.600 y 5.000 soles. No hay capacidad económica para contratar. Imposible entonces que un profesional pueda darse a eso. Recién en el marco de Compunche Perú, el Ejecutivo ha emitido unas normas que está propiciando, por ejemplo, el pago ya para el gerente general del gobierno regional en 14.000 soles, que nos parece ya adecuado, y para las municipalidades también. En ese contexto es muy importante entonces que se permita los cuadros directivos asignar los recursos para que se pueda tener, porque de lo contrario va a ser imposible. Se dice, oye, las regiones no tienen capacidad de gasto, las regiones no tienen los técnicos. No es mentira, existe la capacidad técnica, existen los técnicos, el problema es política remunerativa. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir siempre en el abandono. Señor Roel Sánchez, yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa, después de la cual quisiera hacerle una pregunta un poco delicada, no quiero generarle complicaciones, pero nos ha dado la buena noticia de que el 4 de mayo habrá una reunión GORE ejecutivo con un nombre cambiado, más bello, es cierto, Consejo de Estado Regional. Y la pregunta delicada es, ¿cree usted que su colega de Puno podrá participar en esa reunión? Nos lo contesta con calma, por favor, después de una breve pausa. De las 9:07. Muy bien, había quedado pendiente una pregunta que había formulado Fernando Carvalho, nuestro invitado, Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa, pero al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, que tiene que ver con la participación de su colega, el gobernador regional de Puno, en las actuales circunstancias. Bueno, sabemos nosotros de los problemas políticos, sociales que se han generado. En esa perspectiva también nosotros estamos muy conscientes. Ya han pasado 3 meses y a los gobernadores nos han elegido para trabajar por el desarrollo de nuestras regiones, trabajar por el bienestar de nuestra población. Y en ese contexto, de hecho, que hacemos el llamado nosotros a todos los gobernadores y en especial a nuestro colega de la región Puno para participar en este Consejo de Estado Regional y poder abordar los problemas de Puno y atender las necesidades de Puno, no solo en el ámbito de lo que significa las inversiones, sino también en todas aquellas intervenciones vinculadas al desarrollo humano. ¿Pero se ha podido coordinar con él de alguna manera en este tiempo? Nosotros siempre hemos estado enviando comunicaciones, por ejemplo, acreditamos al gobernador de Ayacucho a nombre del Consejo Directivo para que lo visite y pueda poderlo ver, pero los problemas que tiene Puno son muy particulares, muy específicos y por lo tanto allí hay un trabajo que tenemos que darle una mirada, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, sino también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para poder dinamizar la intervención como corresponde en cuanto a la reactivación económica y sobre todo garantizar los servicios en educación, salud, seguridad que necesita la región Puno y todas las regiones también en el país. En los últimos días han habido fricciones también con las autoridades regionales de Piura, una región completamente diferente, que ha sentido que el gobierno no actuaba de una manera eficaz frente a las dificultades graves que están padeciendo nuestros compatriotas de Piura. ¿Cuál es su opinión sobre esta polémica que se ha planteado en realidad sobre si el gobierno central debió dar dinero en efectivo antes y en vez de decir, pero ustedes tienen la partida 086 y pueden modificar presupuestos, que han motivado una reacción hostil de la parte de autoridades de Piura y de la población, que han decidido ir a un paro general el próximo martes? Bueno, nosotros ahí una vez más hacemos la invocación al Ejecutivo que permita darle el marco legal a las autoridades, porque ¿qué pasa? Que muchas de las veces, por ejemplo, en el programa 068 se dice, ahí tienes tú para la emergencia, pero esos recursos no bastan. Y por otro lado, no se puede utilizar recursos de otras partidas sin el marco legal, lo cual implica entonces que el Ejecutivo pueda asignar los recursos como corresponden, y hay fondos de contingencia que sí se puede asignar,
porque la población, pues, ¿a quién reclama? Al alcalde, al gobernador regional, a las autoridades de la región. Y si no cuentan con la inversión, y el otro problema que tenemos es ahí también que se tiene que rápidamente, en este contexto, dar el soporte para las compras que se necesitan. El gran problema que tenemos en las regiones, no solamente en el norte, sino en el sur, por ejemplo, y en todas las regiones, es el tema de la compra de maquinaria para la infraestructura vial, para Otro problema, el tema sí, de descolmatado en las vías de comunicación también, en los accesos que se puedan dar en las diferentes entradas a las regiones, ¿no? así es. Otro problema tiene que ver con el hospital de Goyeneche y en ese punto sí, usted seguramente nos va a poder responder más directamente. Los pacientes del hospital duermen en cartones en las afueras por una cita. Tienen que usar un balde de pintura para echar agua a los baños. La gestión no ha sido capaz hasta el momento de dar condiciones mínimas, humanas a los pacientes en 3 meses de gestión. ¿Qué le responde a las personas y a los pacientes que nos están escuchando? El Hospital Goyeneche es un hospital que a la fecha tiene 111 años. Entonces, con 111 años y que no ha tenido la intervención necesaria por una sencilla razón, es declarado un monumento histórico y cualquier intervención pasa por la autorización del Ministerio de Cultura y nos encontramos ahí con barreras muy altas que no se permite dar, ¿no? Tal es el caso que en el mes de febrero nosotros tuvimos ahí una lluvia y el agua salía por los tubos donde estaban pues la electricidad, en plena operación suspendió, pero ya esto está en proceso de solución. ¿Cuál es la situación? Se ha garantizado, y ahí nuestro agradecimiento al trabajo del equipo que viene siendo del Ministerio de Salud, liderada por la ministra, se ha asignado 20 millones de soles para hacer el mantenimiento del Hospital Goyeneche, garantizando Pero las toda la citas con intervención. los médicos. Pero además se está adquiriendo 7.000 metros cuadrados de la beneficencia, que está al lado, más los 18.000 que tenemos, con 25.000 metros cuadrados. Entonces sí estamos en condiciones de construir el nuevo Hospital Goyeneche, que será una realidad. Y ya se ha designado desde el propio Ministerio de Salud el presupuesto de 7 millones de soles para elaborar el expediente técnico. Por lo tanto, es un tema que en la parte inmediata, la intervención, el mantenimiento, la atención como corresponde, evitar las colas, y tiene el encargo, el gerente regional de salud, para hacer esta intervención. Y estamos trabajando nosotros lo que significa la construcción del nuevo Hospital Goyeneche, que será una realidad en nuestra gestión. Sí, a ver, para terminar, Fernando, creo que adelante. ¿sí? Quería... Tenemos una desde Arequipa, ¿no? Bueno, se han revelado algunas conversaciones de WhatsApp de la señora Luz Marina Ceballos, su esposa, donde recomienda contratación de funcionarios. Esto, por supuesto, sería un caso típico de tráfico de influencias. ¿Tiene injerencia su esposa? Bueno, ahí yo que sepa no he tenido ningún reporte, pero hay que estar muy claros. En el sector público, en el caso, por ejemplo, del gobierno regional, yo designo a los gerentes. Y son los gerentes los que ven el tema ya. ¿Cuál es el rol concreto de su esposa en todo esto? A ella, en el mes de marzo, yo he emitido una resolución en el tema de que presida el comité de damas, como es algo tradicional, para que haga trabajo cívico, trabajo de filantropía y en esa medida. Así que más allá no he recibido ningún reporte, pero si los hubiera, yo creo que los que tienen que responder son los... ¿Es un trabajo ad honorem, para aclarar? Sí, no. El comité es un tema ad honorem, el comité de damas que lo presiden, ¿no? Pero sí hay que ser muy claros. Los que tienen que informarnos inmediatamente son los responsables. En Arequipa tenemos 28.000 trabajadores, 26 unidades ejecutoras. Entonces, el gobernador... Yo respondo por mis gerentes. Más abajo son los que tienen las instancias que emitir los informes correspondientes. Entonces, ¿está descartando que su esposo se tome atribuciones más allá de presidir el comité de damas? Por eso yo lo que indico es, son los funcionarios, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a ver... No, pero a ver, usted habla con su esposa, sí, ¿no? pues. Y sabe si su esposa hace o no hace lo... No tengo los reportes por una sencilla razón también. En gestión pública, cuando solicitamos nosotros la compra de un bien o de un servicio, es el usuario el que plantea la necesidad y es el jefe inmediato el que visa y va a la instancia correspondiente. Si hablamos de personal, es el jefe de recursos humanos
el que tiene que autorizar la contratación. Entonces, por allí tiene que venir la explicación a toda esta consulta. De acuerdo. Entonces, cuando tenga reportes sobre ese tema específico, nos dirá, porque sin duda es algo que la opinión pública en Arequipa querrá saber también. Señor gobernador, muchas gracias por su presencia acá. Nos ha contestado sobre temas de fondo, sobre su conversación con el primer ministro ayer, así como también la coordinación con los gobernadores regionales de las otras regiones. Sobre todo hemos hablado del caso de Piura y en el caso de Puno, que son dos casos particulares que requieren naturalmente tratamientos diferentes. Que tengan una buena estadía en Lima y mucho éxito en su gestión al mando de la región de Arequipa. Ha sido Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Muchas gracias. A una pausa. Buenos días. Buenos días. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.